Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y de su Departamento de Literatura y Sociedad y de Susana Chela, su directora, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo Hablar de Literatura, un ciclo que cuenta ya con varios años de realización, de discusión y de interpelación respecto de lo que significa el hecho y el acto de hacer literatura hoy, de hacer literatura acá y de hacer literatura en esta época. En esta ocasión contamos con la presencia de dos autores con una obra en continua construcción y por demás sólida. Si bien ambos presentan propuestas diferentes, es notorio de advertir en ellos una obra con peso propio, ¿no? Ciertamente categóricas, ambas propuestas van haciendo su camino, ¿no? En el contexto actual de la poesía argentina contemporánea. Están con nosotros en el encuentro de hoy Pablo Seguí y Gabriel Pantoja, quienes nos van a hablar, entre otras cuestiones, acerca de sus más recientes producciones. Me refiero a René Lacroix y otros poemas y a 327 vacas, respectivamente. Decir también que hoy iba a estar con nosotros Alberto Pipino, hablando al respecto de Riverside Drive, pero por motivos de salud no va a ser de la partida. Y bueno, Alberto tomará su voz y nos va a compartir algunos de los poemas de Alberto Pipino. Como, como es característico en este ciclo, vamos a hablar con los poetas que hoy nos acompañan respecto del proceso de producción del hecho poético, de cómo se da en sus casos y de cómo desarrollan y entienden la instancia de escritura, y también nos van a leer algunos de los poemas. Tal vez dos rondas, tal vez tres, eso dependerá de los tiempos de este encuentro. Para hablar de este libro nos acompaña el poeta y editor Alberto Cisnero, responsable editorial de Mora Barnacle y responsable también de la edición y la publicación de estos poemarios. En esta oportunidad Alberto presentará a los poetas que hoy nos acompañan y se referirá someramente a estos textos. Antes de darle la palabra a Alberto, me gustaría agradecer también a Merlina Cisnero, responsable de redes y de la gráfica de la editorial, y responsable también de todo lo que se ve y todo lo que se oye, eh, los ya característicos book trailers de Editorial Barnas. Ahora sí, Alberto, te damos la palabra. Bueno, gracias Lucas Peralta, muy amable al Centro Cultural de la Cooperación por esta posibilidad de siempre el espacio que brindan para hablar de libros, en este caso, como bien dijiste, tres poemarios, los más recientes poemarios de Gabriel Pantoja, de Pablo Seguí, dos poetas argentinos residentes, porque el tercer poeta también es argentino, pero vive en el extranjero, en Norteamérica, en New Jersey, y no está pudiendo, no nos puede acompañar por una cuestión de salud. La verdad es que muy contentos con estos tres libros, tanto el libro de Gabriel como el libro de Pablo Seguí se suman a los 6 libros de autores cordobeses que tenemos este año, eh, que tenemos la alegría de poder publicar en Barnacle. Eh, que ha de poder con nosotros esa cordobesada bochinchera y ladina, como decía este, el inefable maestro también Borges. Quisiera empezar trayendo las palabras que escribió el Premio Nacional de Poesía Jorge Auricino respecto del libro de Alberto Pipino, a quien mandamos un caluroso
saludo y también le deseamos una pronta recuperación. Jorge Aulicino ha leído estos poemas que trabajan sobre la distancia, sobre la melancolía en su acepción más radical, etimológica, si se quiere, como un regreso del dolor, ¿verdad? La nostalgia, quiero decir, ¿no? La nostalgia como un regreso del dolor, esa distancia, esa melancolía, esa añoranza a su tierra lejana, que es la tierra argentina. Y Aulicino ha escrito respecto de Pipino, no creo que en busca de... Alberto Pipino se fue al norte, no creo que en busca de fortuna, sino probablemente como exiliado, lo cual es cierto. Vive en el lado oeste de Manhattan, junto al río Hudson, y allá donde se prolonga Broadway, es decir, bien arriba, no ciertamente en Park Avenue. No tendría sentido consignar estos datos si no fueran parte integrante de su poesía. Así como añora discretamente Buenos Aires, no deja de mirar a su alrededor en esa zona de Nueva York, que en sus versos parece otoñal, y uno se la imagina, y es así, poblada de regulares edificios de ladrillo a la vista y cruzada por la avenida ancha paralela al río. Digamos que el intento del poeta personaje de recomponerse millas mediante de su patria tiene un hábitat tan volátil como sus versos. Ni siquiera la evocación del mate encontrará aquí la paz de los sepulcros. Este locus elegido encontrado por Pipino parece más bien una alegre fragua de materiales inestables que compensan la nostalgia y la melancolía. Y Jorge cita unos versos que, si me permiten, voy a leer: los ruidos del tránsito y del barrio, el sonido de voces en diferentes idiomas, el gorjeo de aves diversas y los silencios que los hay armonizan en una ópera que me tiene como parte banal. Esta ha sido la lectura que le ha suscitado a Jorge Aulicino, que también toca estos tópicos de los que le hablaba, que había sido mi parecer al leer el libro de Alberto. Ahora vamos a pasar vamos a hacer la presentación de un reciente autor de la editorial, como es Gabriel Pantoja, con su contundente libro 327 vacas. Eh, Tiene un prólogo de Daniel Freidenberg, una lectura muy lúcida de Daniel, y Gabriel, yo creo que en un gesto temerario, también ha querido que quedara la devolución que yo en su momento le había hecho del libro, como contratapa del mismo, y bueno, voy a compartir con los auditores lo que me suscitó a mí la lectura de este libro de Daniel, perdón, de Gabriel. Gabriel Pantoja, en 327 vacas, escribe sobre esa específica cantidad de rumiantes o sobre un solo animal, pero se trata de una vaca. No hay duda, se mueve como una vaca, es del color de las vacas, impasible como una vaca, como las vacas. En otro siglo, otro poeta pergeñó la idea de un solo volumen infinito, de formato común, impreso en cuerpo 9 o cuerpo 10, que constaría de un número infinito de hojas infinitamente delgadas. Cada hoja aparente se doblaría en otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. Cavalieri, a principios del siglo XVII, dijo que todo cuerpo sólido es la superposición de un número infinito de planos. Convengamos que, abro un paréntesis, esta misma fórmula de Cavalieri es la que usan los ingenieros en electrónica para diseñar las páginas web. Por lo tanto, Internet es un invento bastante añejo. Así que con las palabras y sus motivos, que al mismo tiempo están potencialmente en cada una de sus partes o grietas, y cada parte a su vez las bifurca o amplifica, voy a citar: Dios flota en el agua, oscura, del ojo de una vaca. Estos poemas con vacas por fuera y por dentro del texto también sugieren que hay muchos campos, hay muchas vacas,
y hay niveles de mucha pobreza e indigencia en el país, y que no comer como los demás es más grave que no pensar, jugar, imaginar, enumerar como los demás. Escribir implica equivocar el camino tantas veces para que al fin quien leyese se descubra en el punto de partida. Entre las vacas y los poemas están las palabras, es decir, la diferencia del mundo. Lucas, si está de acuerdo, yo le pediría que haga su, su entrada triunfal, Gabriel, con la lectura de un poema como anticipo de lo que vendrá de lectura también y después para así proceder a la presentación del ya mítico Pablo Seguí. Perfecto, Alberto. Sí, Gabriel, te oímos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación a Alberto, mucho gusto Lucas y querido Pablo, amigo de hace muchos años. Vi a Dios en el ojo de una vaca. Pudo haber sido de otra manera. Sí, pero era Dios y estaba en una vaca y no fue de otra manera. Y yo lo vi. Es casi natural, después de todo, que esto hubiese tenido que sucederme. A mí. Fue el martes a las 11, el martes 25. Fue al cruzar la Gurruchaga, el martes 25 sobre la Gurruchaga. Es natural. Dios flota en el agua oscura del ojo de una vaca. Es natural y me reí. Yo lo vi. Tuve que haberlo visto. Tuvo que sucederle al tipo que era yo. Ahora no soy más ese tipo. Ahora recordé. Había cruzado yo alguna cosa y sentí que dentro de esa cosa estaban las demás cosas. Yo había soñado un viento golpeándome en la cara. Yo viajaba en bicicleta ciertamente por la Gurruchaga. En la Gurruchaga había Dios y era una vaca y me llamó. Allá fui y ahí es donde me quedé. Estoy sentado ahora en pelotas, flotando dentro del ojo de una vaca, en la pileta del agua negra de Dios. Yo te llamo desde aquí, a que vinieses, porque aquí es el corazón que bombea todas las cosas de la tierra. Este es el sitio que mueve, como un álgebra, el ojo de las cosas. Este es el corazón fijado en Dios. Recuerda, será un martes. Tendrá que ser un martes 25 a las 11 en punto. Bajarás por Gurruchaga. Bien, gracias, Gabriel. Bueno, Alberto, ¿te querés referir al último libro de Pablo? Al más reciente libro de Pablo Seguí, un autor reincidente en la casa, eh, es ya su séptimo libro, y hoy en un día tan joyciano, con esta lectura que el libro tiene también una deriva bastante joyciana, el de Gabriel. Con Pablo estamos, si hoy recordamos a Joy, recordamos a Molly Bloom, a Nora Barnacle también, y Pablo nos trae a un personaje, como no, que es Remy Lacroix. Remy Lacroix y otros poemas. La lectura de estos poemas celebratorios de una mujer, como el título plantea, digamos, el título plantea una mujer en una mujer, un personaje, y los poemas son celebratorios, aunque a lo largo del libro están organizados de manera al menos casual, por lo que he hablado con el autor, diferentes tópicos. Aparece también muy fuertemente, como en los últimos libros de Pablo, la inquietud por lo social, la inquietud concreta sobre las circunstancias de las vidas del prójimo, digamos, ¿no? Son temas que no le pasan por el costado a Pablo Seguí. Santiago Silvester le ha escrito la contratapa, así que hoy tenemos también
junto a nosotros las palabras de estos dos grandes poetas, Jorge Aulicino y Santiago Silvester, dándole un marco a estos libros. Santiago ha escrito en un extracto que voy a leer del prólogo: comienzo con una obviedad. Para escribir poesía es necesario tener algo que decir. No hay limitaciones en el tema. La poesía se alimenta de todo. Pero hay otra obviedad, que es en realidad de lo que quiero hablar. Si un poema no consigue su forma justa, la intransferible, es muy probable que se frustre. Una fórmula aproximada pero bastante exacta sería para mí: un poema es su forma. Una cuestión siempre candente es cómo lograr la renovación de la forma, o al revés, cómo evitar su agotamiento, que lo dicho por el poema no pierda vitalidad ni caiga en lo remanido. El trabajo de Seguí con el heptasílabo, lo más frecuente de su tarea, es evidente y, desde luego, intencional. Tiene el propósito de conseguir que ese verso haga un nuevo enunciado, que hable con otra voz, con otro énfasis. No solo está el recurso de sucesivos encabalgamientos, de cierto prosaísmo, sino de un tono, de alteraciones conversacionales que permiten evitar el rengloneo, me disculpo por este neologismo, y mostrar lo que estaba ahí, esperando su formulación. Incluye un saber hacer tradicional, combinado con renovación, para una tarea antigua que el poeta pone en movimiento. Pablo Seguí es respetuoso de la forma, aunque tal vez no sea respeto la palabra más adecuada, porque se requiere una cierta irrespetuosidad saludable para descubrir lo que estaba oculto en la entretela. El trabajo de la forma para que lo dicho sea otra cosa distinta de la habitual. Estas son las palabras elogiosas para con el poemario de Pablo Seguí de Santiago Silvester. Y vamos a pedirle a Pablo la lectura de un poema de este libro, y luego vamos a proceder a mantener una charla, evitando, digamos, evitando los ánimos encendidos y la violencia enfática en lo posible. Bueno, gracias Alberto, gracias por esta entrevista, esta presentación, también gracias Lucas, y gustazo Gabriel, de estar compartiendo este momento. Voy a leer el primer poema del libro, se llama justamente Remilacrua. Remilacrua. Gracias, Remi, por tanto. Ha sido una gloriosa manera de estar solo. Hiciste de las tuyas con profesionalismo para poder llegar a un retiro que mucho he lamentado. Imagen de la flor manoseada, sin miramientos, queda una herencia que sigue asombrando. Cotejo gustoso tus películas. Quisiera conocerte y ver qué pasa entonces. Bueno, gracias Pablo. Hablábamos con Lucas antes en los días anteriores a este encuentro sobre la singularidad en los dos casos de los títulos, digamos, y en el de Alberto Pipino también, en otro idioma, en este caso, Riverside Drive, que suena cercano, pero que es extraño, digamos, ¿no? Y también en Gabriel, que lo vamos ahora a hacer la pregunta pública. ¿Por qué 327 vacas? Si eso tiene algo que ver con los músculos faciales y todo eso. ¿Qué tal? Bien, por el título, bueno, primero me gustaba cómo sonaba, 327 vacas, pero también fue a propósito de una acumulación de poemas que se fue dando a lo largo de 5 años,
Y una vez que había visto el documental que le hacían a Ricardo Piglia sobre la reunión de sus cuadernos, el documentalista decidió preguntarle a Piglia cuántos cuadernos aproximadamente tenía a la hora de, iba a ser publicado bajo la forma de los diarios de Emilio Renzi, y él tiró al azar un número y dijo 327. Y quedó 327 cuadernos en ese documental de Piglia. Y como a mí me parecía que era un número caprichoso, pero que refería al infinito, tal como la contratapa que intuyó y escribe Alberto, sí, que es un número caprichoso, pero digamos también que podía hacer un juego con nunca es incalculable, ¿no? Y curiosamente, esto pasa después, ¿no? Los últimos tres números del documento de mi hijo es 327, pero eso lo descubrí hace muy poquito. Así que se ve que opera algo también de esas letras o esas cifras que a uno le pegan por algún lado en el campo psíquico, llamémoslo así. No sé si Bien, respondo a la pregunta. bien, gracias, Gabriel. Y antes de pasar a otra cosa que les quería preguntar, Pablo, si nos podés comentar algo del título que elegiste vos para el poemario. Sí, ¿hola? Sí, te oímos. Ah, perfecto. Sí, bueno, uno va viendo a medida que se dedica, al pasar de los años, con esto de dedicarse a la poesía, que uno nunca termina de saber del todo los motivos, alcances y trasfondos de lo que escribió. Yo para esta presentación releí todo el libro después de no tocarlo durante un buen tiempo y me di cuenta de que aparte de algunas cosas que había pensado, eh, de algún modo el libro tiene como dos partes bien claras, que recién ahora las veo, ¿no es cierto? Que es una primera parte que más bien habla del ámbito de lo público y una segunda parte que habla del ámbito más bien de lo privado, de lo amoroso, eh, con una voz íntima, ¿no es cierto? O sea, hablando íntimamente, pero de tal manera que lo puede escuchar otro. Con respecto a lo público, bueno, justamente el libro se llama Jamila Croix, que es simplemente una actriz porno, que me llama mucho la atención, que me cautiva, pero que corresponde justamente, es una mujer, pero que es una mujer que, dada como están las cosas actualmente, pertenece al ámbito de lo público. Es accesible por cualquier persona que conozca su nombre en la red y en ese sentido está a disposición de todos. Una mujer pública, como decía la frase habitual. Pero de todas maneras, esa publicidad también abarca otros poemas de la primera parte referidos a la cuestión de la calle, por ejemplo, personajes que están en la calle, o referidos a figuras públicas como funcionarios públicos, como la vicepresidenta en ejercicio, y demás cosas, ¿no es cierto? O la consideración de la Argentina en general. Mientras que lo otro es esa cuestión privada, de lo amoroso, de lo entre íntimo, pero dicho, también lo pueden escuchar otros, es como otro tono. Entonces, eh, el libro justamente entonces se llama Remirácula, pero también y otros poemas que a veces lo he incluido en otros de mis títulos, porque tengo la idea de que yo no trabajo un libro en su conjunto en el que planifique más o menos desde el primer poema al último, viendo las relaciones, sino que escribo intentando que cada poema en lo posible esté logrado. Después reúno los poemas justamente más logrados y así se conforma el libro. Entonces, destaco quizá como provocación esos tres poemas que se titulan Remirácula, pero agrego y otros poemas. Bien, gracias, Pablo. Y tomando de esto último que a lo que te referías,
y más allá del título, preguntarles más concretamente a los dos cómo fue el proceso de producción de estos libros, cómo fue su escritura. Si les parece, mantenemos el orden en el que venimos, primero Gabriel y después responde Pablo. Bueno, entonces, el orden, está bien, sí. En esta oportunidad eh, voy a remitirme un poco a la comparación de lo que había sido las experiencias anteriores. Este es el tercer libro que publico yo, poemario, y, por ejemplo, yo pensaba que en los anteriores iba a continuar con ese método de agarrar una atmósfera y un tema y hacer una serie y trabajar la serie. Eh, y este en particular, 327 vacas, para mí es como, fue la reunión de una serie de interferencias. Yo iba escribiendo algo y aparecía una vaca interfiriendo el trabajo. Un poco es como una vaca no tiene nada que hacer en mi vida, además, pareciera como si yo hiciera algún elogio al trabajo de campo y no para nada. Es absolutamente citadino, no tiene nada que ver conmigo, entonces, pero sin embargo insistía esa presencia y le di lugar y, y a lo largo del tiempo, a lo largo de 5 años yo veía que ya tenía un montón de poemas y justamente el libro fue un poco una decisión que tomé de que sean no muchos poemas porque verdaderamente hay muchos poemas, entonces digo, son 16 poemas de distintos años, de distinto estilo cada uno, que sin embargo coinciden en el único tema en que cada uno menciona una vaca. Entonces es como la diversidad y variación en los tonos y las atmósferas y los temas, pero un punto fijo que es esa irrupción o interferencia que es la vaca. Incluso también un poco parodiando las primeras composiciones en las primarias, en las escuelas, el primer grado que te lo toma a la vaca como tema de composición, hago un poco la parodia. Entonces me pareció que había también una respiración algo infantil en trabajar el tema así. Eso creo que puede ser una respuesta tentativa con la que estoy de acuerdo. Hasta ahí no. Bien, y Pablo, ¿cómo fue el proceso de producción de este tu último libro? ¿Qué me puedes contar de su escritura? ¿Qué te suscitó? Bueno, como yo vengo contando... Hola, hola. Sí. Sí, sí. Yo, yo vengo contando, conté recién, mejor dicho, que yo al escribir de hace mucho, mucho tiempo ya, me propongo el poema que me está ocupando y nada más. Pero de todas maneras, y en ese sentido es una colección de poemas, es este título y otros poemas, tal poema y otros poemas más, una colección de poemas. Pero de todas maneras, yo lo pienso, por lo menos, al menos en mi caso, y tampoco los poemas son totalmente gratuitos. Es decir, hay intereses, hay búsquedas formales, hay, hay miradas, hay valoraciones que más o menos se continúan y en ese sentido sí, pasado el tiempo conforman una serie, o dos, o tres, o cuatro series más o menos que son los temas, los motivos que yo trabajo. Entonces, llega un momento en el que el libro cuaja, de repente veo que hay material como para armar un libro, tengo una idea de título que más o menos me gusta por las más variadas circunstancias, y entonces empiezo a coleccionar, a recolectar de la cosecha, por ejemplo, anual que tengo en los blogs, y yo trabajo más o menos un blog de poemas por año, que de este libro, si no me equivoco, son del blog
Dulcinea peperomia. El primer criterio es que estén logrados, según mi propia idea de logrado, pero también esas pequeñas líneas que veo a posteriori, digamos como que lo armo retrospectivamente el libro. No lo planeé desde el principio, sino que después, al cabo del recorrido, veo esas líneas de continuidad, que incluso continúan líneas de libros anteriores, pero un poquito cambiados, un poquito o más trabajados, un poquito variado el ángulo de abordaje de esos temas, etcétera. O el trabajo formal, etcétera. Entonces, eso, ¿no? Lo hago, al armado del libro lo hago al cabo de todo un proceso que puede abarcar en general últimamente un año, y, y las continuidades que hay son de la propia experiencia de ser yo mismo el que los escribe. Es eventualidad, como diría Borges, pero de todas maneras opera. Eh, Algo así, no sé si se entiende lo que digo. Bueno, gracias. Estamos hablando un poco de dos libros, de tres libros en realidad nuevos de poesía. Por si alguien entró a la charla recién o ya comenzada, estamos hablando de Remy Lacroix, de otros poemas, el décimo libro de Pablo Seguí y de 327 vacas de Gabriel Pantoja y de Rivers Algray de Alberto Pipino. En los comentarios, los participantes de este encuentro encontrarán la forma y el lugar de adquirir estos poemarios. Así que si les parece bien a los autores, les pedimos otra ronda de lecturas y mantenemos el orden en el que veníamos realizando desde el comienzo. Primero lee Gabriel y después lee Pablo. Si mirases de cerca la vaca, y si te propusieses dejar de pensar y danzaras con la flor de las ideas, en la carne de la vaca, en el abierto borde de lo dejado, y si dejases también lo dejado en el cuello de la vaca, y cantaras en la flor de la danza, si el canto dijese, esta es una vaca, el ojo oscuro y espeso de la vaca, si fuera un pozo al revés el ojo, y te hundieras ahí, y hubiese materia, y lodo, y calor, y pasto, y Dios, y haber hubiese, y si bombease el haber como un corazón, el haber tan pronto en la abierta flor de la danza, y si fuera verdad la danza, y si verdad fuera la verdad. Bien, gracias Gabriel. Pablo, te oímos. Vereda de mi cuadra. Ese rostro maltrecho que me mira en la esquina. Cuando me voy de compras soy yo mismo. Cada tanto un ataque de epilepsia lo tumba y queda en la vereda fulminado. Es parte del paisaje y apenas habla. Espera a que le den su pan y luego parte. Ese soy yo, y a veces miro sus ojos, me buscan y algo piden. Yo me apuro. Pero cómo no verlo, tantos rotos, escoria de la ciudad, y pongo el automático. Y es que ahora que escribo, vuelve su rostro, vuelve su mirada, y me quedo sin aliento. Bien, gracias Pablo. Y bueno, ahora es como una pregunta doble y dirigida a los tres, una doble pregunta. En principio me gustaría hacerle una pregunta a Alberto respecto del rol de editor, ¿no? Y preguntarle cómo fue el proceso de armado de los libros, y si nos puede comentar un poco ese trabajo y cómo entiende él el rol de editor tan
tan importante, tan necesario y fundamental, diría, en la concreción de un libro. Y también la doble que les decía es cómo vivieron ustedes la instancia de edición de los libros, ese ida y vuelta y cómo se dio ese trabajo. Pero si les parece, comenzamos por Alberto. Bueno, Lucas, bueno, yo soy un confeso lector, digamos, me gusta leer, me gustan los libros, así que en ese sentido mi enfoque en cuanto a la hechura de los libros es un enfoque arcaico, digamos, ¿no? Una forma antigua de entender los libros, ¿no? Es decir, buscar que el libro sea un objeto, al menos en su contenido y en su forma concreta, tangible, que revista algunas de las formas de lo que entendemos puede ser bello, visualmente bello. Los libros de Barnacle se han ido depurando también en su fisonomía, digamos, ¿no? Y después, bueno, cuando llegan libros como los de Gabriel y los de Pablo, que son grandes poetas, que son personas con un trabajo muy certero sobre el lenguaje, se vuelve un poco más sencillo, digamos, la labor que uno pueda desempeñar. En ese sentido, ha sido siempre, o al menos como lo encaramos de Barnacle, es el trabajo del editor y es el trabajo del poeta. Es un trabajo con otro trabajo, ¿verdad? Y también, digamos, están implicados en esos acuerdos entre el autor y el editor los grados de responsabilidad, tanto del autor como del editor. Yo creo que eso es primordial también para que se puedan llevar adelante el propósito del libro, que es que llegue a los lectores, ¿no? Yo creo que los autores saben íntimamente que el universo no está esperando los libros de ellos, ni los de nadie. Sin embargo, persisten en publicarlos, ¿no? Hay una fe en ese gesto, en ese acto. Y el editor también tiene esa fe, que es probable que alguien conmuevan estos libros, que es probable que haya un lector que esté destinado a estos poemas, a estos libros. Entonces, en esa confluencia de intereses, un objeto con una mercancía, porque eh, los autores y el editor quieren que llegue a los lectores a través de un intercambio monetario, es decir, los libros no se regalan, los libros tienen un precio, como casi todo tiene un precio en la vida. Así que bueno, el editor hace todo lo posible casi de manera pragmática para que eso pueda ocurrir. Quiero decir, eh, si pretende que sea reseñado el libro, lo lleva a donde hacen reseñas. Si pretende que el libro sea difundido en sitios web, pues lo envía a los sitios web. Es casi como una labor mecánica, pero que, bueno, nos ocupamos de llevarlo adelante, ¿no? Está también en algunas librerías del país, a lo largo del país, y vuelvo a decir que Córdoba para Barnacle es una tierra muy fructífera, aparte de los autores que tenemos ya, que son más de creo que son una docena casi, también en la librería en la que está, que tiene exclusividad en Córdoba, que es Dylan Libros, eh, con la persona que la administra, que es Néstor. También los lectores cordobeses van a encontrar allí todos los títulos de Barnacle y una atención muy primorosa de parte de Néstor. Así que el trabajo ha sido, en ese aspecto, para mí, con estos dos autores, tranquilo, digamos, y muy disfrutable, ¿no? Porque son disfrutables sus libros y yo espero que esos lectores que nosotros estamos esperando, que queremos propiciar, puedan dar cuenta también en su experiencia de que estos dos grandes libros, tanto 327 vacas como Remy Lacroix, son creo una de las muestras más cabales
de lo nuevo que se está escribiendo en la poesía argentina contemporánea, lo nuevo en el sentido de revitalizar, de dar prioridad a una voz singular, a una voz, como dice Daniel en el prólogo de Gabriel, algo de ver la forma de decirlo, no se sabe cómo. Luego al final voy a buscar exacta la frase. Y también lo decía Santiago, hay que tener algo que decir, porque es inmenso, digamos, el territorio sobre el que se puede trabajar para la poesía o para otro aspecto de la literatura. Bueno, acá se han centrado los poetas en temas puntuales y lo han hecho de manera muy lograda, ¿no? Es ponerse es como ponerse una valla. Todos sabemos que las vallas se pueden pasar de dos maneras, saltándolas o por debajo. Bueno, han subido las vallas todos poetas, así que también para el editor ha implicado ese esfuerzo también de poder junto a ellos transponer la valla y tener hoy los libros para proponérselos al lector, ¿no? Bien, gracias, sí, coincido plenamente y recordaba también ese extracto de que vos hablabas del prólogo de Daniel. Sí, sí, claramente estamos ante dos poetas realmente importantes y a prestar la atención y a seguirlos, a leerlos y a releerlos porque claramente valen la pena por todo lo que nos están ofreciendo. Devuelvo la pregunta ahora, compañeros, a ustedes, ¿cómo vieron la instancia de edición y ese ida y vuelta del que hablaba un poco Alberto? Bueno, me toca a mí, entiendo. Seguimos Exacto. el orden. Bueno, para mí, absolutamente grato. Primero me comuniqué con mi amigo Pablo Seguí, que lo conozco, lo admiro como poeta, ha sido mi maestro, tomé taller en un momento con él, para mí es un poeta ejemplar. Mm, y además se puede hablar de todas las cosas con Pablo, y en eso absolutamente yo estoy a distancia. Ahora me fui a vivir circunstancialmente a la Ulaye, me alejé de Córdoba por un rato ya. Y entonces en eso nos hemos comunicado con Pablo Seguí, y desde la distancia y con confianza me permití preguntarle por Barnacle, que es una editorial cuyos autores los vengo siguiendo eh, asiduamente, y me atreví en un momento, y entonces me comuniqué directamente con Alberto. Fue impactante porque de entrada me hizo sentir como en su casa. Eh, le mandé el libro de PDF y yo creo que a los 3 días ya tenía escrita una respuesta, y a los 5 minutos de esa respuesta la contratapa, y acá hay que publicar acá, dije. Y fue así. Y cuando Pablo también me decía, mira, generalmente nos manejamos así, textual, fue todo, o sea, no hubo una sola cosa que no se realizara. Entonces yo me encontré eh, yo no sabía si era gente de palabra, se puede decir, ¿no? Gente, literalmente, ¿no? Gente de palabra, este, de hacer valer la palabra, incluso la palabra hablada es la palabra que se realiza. Y además entre escritores, entre poetas, eh, casi que me hizo sentir en casa, y que una casa puede ser un acontecimiento también. Así que yo no sé, estoy absolutamente agradecido. Me encanta cómo salió el libro. eh, Me dio confianza Alberto, me dice, déjalo así. Yo se lo mandé, no, creo que de acuerdo a lo que le mandé no le modificamos nada. Fue un poco así. Así que muy agradecido, muy grato todo. Él me dio la sorpresa también, del, de que le pidiera a Daniel que escriba el prólogo. Con Daniel también tenemos un contacto asiduo por las redes, fundamentalmente, y admiro muchísimo su trabajo, y para mí fue muy grata la sorpresa, y también lo que escribió Daniel para mí arrojó luz, porque es como si se hubiese metido en los cables finos, digamos, del trabajo.
Y me gusta muchísimo lo que destaca Daniel Freidemer en el prólogo acerca de que nada de lo que aquí se diga puede ser tomado en serio. Así que captó un poco el rasgo ese, que lo captó. No era, uno encuentra, me parece que uno escribe y después, como dice Pablo, después de un tiempo puede llegar a esclarecerse algo de lo que hizo, pero es como si mientras tanto uno es una marioneta, un objeto, con más o menos un ejercicio de práctica en el lenguaje y en la musicalidad, y después de un tiempo cae en cuenta de qué pasó. Y lo que en particular a mí me pasó es que hay alguna leve atmósfera de humor en 327 vacas que me contentó mucho cuando leo el prólogo de Daniel y captó un poco ese gesto, que fue, no fue intencional, no es que yo me propuse ni mucho menos, salió así, salió así. Bien, gracias, Gabriel. Pablo. Sí, o sea, una cosa muy buena que tiene Barnacle es que el editor, Alberto, es también poeta, y un muy buen poeta, un poeta muy, con un oído muy entrenado y un apasionado de la poesía y de hacer libros. Entonces es una conjunción muy linda, porque justamente detecta autores, los alienta, los acompaña. Lo que señala Gabriel, y le agradezco, digamos, los elogios, lo que señala Gabriel, y también lo dijo Alberto en un momento, es que hay un compromiso. Que él lo que propone es un compromiso de ambas partes, del autor, por parte del autor y por parte del editor. Hay un trato, creo yo, de una responsabilidad de cumplir con la palabra de la que habló justamente también Gabriel, aun cuando sea de oral, cuando no haya de documentos de por medio, cosas escritas, esa, esa maquinaria burocrática de los negocios, ¿no? Yo creo que muchos autores, no exactamente ni de Córdoba, ni de Buenos Aires, ni de tal parte de Argentina, se me ocurre que en todas las partes del mundo debe haber muchos, realmente muchos editores que son entusiastas, eh, que le ponen pilas, que no, rápidamente dicho, que no trabajan mal o descomprometidamente porque sean... Lo, yo creo que se improvisan mucho, este, y en ese sentido se da frustraciones tanto para los autores como para los editores mismos, ¿no es cierto? Creo que hay como una desprolijidad muy grande. Hay otras editoriales que van afilando, digamos, la manera de proceder. En el caso de Barnack, que yo creo que está tan aceitada la cosa y que crece y se mejora a sí misma y se ve con un ojo crítico a sí misma de año en año y de periodo en periodo quinquenal que realiza, que entonces sí, entonces eso me sirve muchísimo. Que Alberto, no solo conmigo, con Gabriel, sino yo de lo que estoy enterado con todos los autores, responden muy rápidamente, se hace o no se hace, y de hacerse se lo facilita todo, ¿no? Entonces, eso es frente a que algunos autores o muchos autores se han sentido un poquito quizás vapuleados por las circunstancias que a mí me pasó en el pasado. La actitud y la responsabilidad de Alberto ayudan muchísimo a que esto se facilite y que salga un libro sobre cosas más bien agradable, positiva, esperanzadora, ¿no? Bien, gracias, Pablo. Si les parece, hacemos otra ronda de lectura. Y a mí me queda en el tintero otra pregunta más, pero se las haré después de esta ronda de lectura, si les parece. Arrancamos primero Gabriel, después Pablo. Dale.
Bueno, a ver. Eso de ahí es una vaca. Eso de ahí es el dibujo de una vaca. Es el dibujo de una vaca en la pizarra verde de los días. Eso es un día verde con una vaca bajo el dibujo de los días y también pasto. Puede ser pasto eso verde de ahí. Verde haciendo de pasto y empieza de tal manera tu día y los días de los días y la verde pizarra del mundo y el mundo con algún loco afirmando en la pizarra así. Es jueves y marzo, es el año 1978 y escribe, el loco así, marzo del año 1978 y dice, eso de ahí es el dibujo del día. Un día afirmando, este es el dibujo del jueves, una vaca pasta de la verde pizarra del jueves, cortada ahora la pizarra, es el año 2021, una vaca escribe marzo, una vaca escribe jueves, una vaca con una pata en la pizarra haciendo de pasto, escribe ahí una vaca en la cabeza de Manuel y otra vaca en la cabeza de Ramiro y 13 vacas en la cabeza de Azul. Hay 13 maneras ahora de mirar el dibujo de una vaca. Son 13 maneras las que tiene Azul de saber sobre Manuel y sobre Ramiro, 13 maneras de recordar un poema, 13 maneras de mirar un poema como un mirlo. La vaca ahora piensa en la palabra mirlo y la vaca piensa en la cabeza de Azul. ¿Pensás todo esto vos? Mientras las 13 vacas siguen ahí, están ahí, y mientras vos también seguís ahí, siguen las 13 distintas maneras de pensar una vaca, un corte de vaca, una vaca al revés, el fulgor del ojo de las vacas, una vaca última, una vaca llena sus labios de flores. Hay 13 modos de cortar una flor, decís ahora, y 13 modos de mirar un poema, y 13 modos de mirar Azul desde Azul, y luego 13 maneras de Ramiro que ni Ramiro ni Manuel saben. Azul sí lo sabe, porque Azul ahora escribe una vaca y ahí en el corazón de Manuel y otra vaca en el corazón de Ramiro, y estás vos pensando que esa vaca son 13 vacas y que lo tuyo está aquí y aquí es otra madera del presente y que el presente era solamente esto. Azul está dibujando en el banco de madera y Manuel está dibujando como Azul en el banco de madera y Ramiro dibuja también. Ramiro se para ahora encima de este gran agujero. Ramiro grita, esto es un hueco, este banco donde me siento a pensar el presente está hueco, este banco donde me siento a dibujar vacas está lleno de huecos y el hueco viene del árbol, piensa Ramiro, el futuro viene del árbol también porque el futuro está hueco, afirma Ramiro como el presente. El hueco del árbol es este gran agujero en la lámina finita del universo, dice Ramiro. Y toda materia es este agujero, dice. Ramiro no sabe lo que dice. Es como si Azul escribiera en el corazón de Ramiro. Este árbol es un paraíso, dice. Sobre este árbol se apoyan nuestras vacas, dice. Las 13 maneras de una apoyatura mirá. Las 13 ramas en que se apoya el mirlo. ¿Por qué? Eso es un mirlo y es un poema y la vaca ha mirado 13 maneras al mirlo y hay 13 modos ahora de cortar un paraíso, dice. El dibujo futuro de la vaca piensa en la palabra paraíso, piensa en el futuro sobre el que se apoya tu inteligencia, piensa en las vacas futuras y tu inteligencia se arrastra ahora por el dibujo verde de los días y empieza. Todo dibujo es un dibujo que comienza, eso de ahí es una vaca, una mancha blanca pastando bajo la verdosa lámina del universo, eso de ahí es el dibujo manchando tu inteligencia que dice ahora hay nada, siempre hubo nada, eso es el corazón de Azul que dice, siempre habrá nada, ahora hay 13 maneras de haber nada. Muchas gracias. Pablo, seguimos. Qué poema. Tremendo. Voy a leer un poema que se llama La Linda. Hay dos poemas que se llaman La Linda, hay algunos poemas hay unos títulos que se repiten en el libro.
Este es el segundo poema que se llama La Linda, por Salta, por supuesto. La Linda. Hola amigo es la frase que encabeza sus audios. Es una voz risueña y a la vez melancólica. Yo vi solo ese cuerpo de mujer distinguida y joven, pero callo, porque no es para mí, porque establece un límite realmente inapelable, como una ejecutiva delante de un mendigo, es que callo y respondo jocoso hasta el absurdo, como mandan siempre mis debidas costumbres. Soy el poeta, quiero decir, pintado al óleo, en su corte alucino, con la dúctil finura de sus modos y gestos de analista lejana. Soy el poeta, soy alguien que la divierte. Gracias, Pablo. Tremendo también. Eh, Sumar a Alberto a leer un poema de Alberto Pepino. ¿Puede ser, Alberto? Bueno, cómo no. Voy a leer un poema de Alberto Pipino, de Riverside Drive, uno que se llama La higuera de mi infancia y está dedicado a Pina Pipino. En el zoo del Bronx, mientras vago entre las jaulas con el rugido de un tigre, llegan imágenes que no están en fotos, iconos o páginas, sino vivas. La raíz de la higuera rompe las baldosas, un relámpago de leche ilumina un túnel hacia el azar. En la cena mi hermana hace un agujero con el índice en la miga de un pan, lo llena de aceite y me lo ofrece. Mamá canta el caminito que el tiempo ha borrado y mal o bien continúa lavando su búsqueda en el piletón del patio. Más tarde trepo por las ramas a los techos del conventillo debajo de una pandilla de astros. Juego a que estoy sin infierno o edem, muerto en una carroza tirada por centauros. Al otro día bajo por la higuera junto a Sandokan, el tigre de la Malasia, y, antes de darme cuenta, mi vida resiste como la fiera, sitiada, que hoy va de un lado a otro, enfurecida por el rugido de fanáticos en el vecino Yankee Stadium. Bien, gracias, Alberto. Eh, bueno, digo esto porque después se edita. La verdad que esta charla da para mucho más. Y nos podemos extender un poquito, Alberto, un poquito más. Sí, sí, porque todavía no apareció la... Tenemos tiempo todavía. Claro, yo me refería a los 40 iniciales, pero Sí, sí, hay tiempo, hay tiempo. Sigamos, Lucas. Las preguntas que vos sí, tenías y eso demás, continuémoslo. perfecto, perfecto. Si los compañeros están dispuestos, vamos a seguir un poquito más. No hay Sí, sí, drama. Perfecto. bárbaro. No, bueno, uno los conoce en la lectura a los poetas que nos acompañan. Con Pablo tenemos la posibilidad de haber cruzado diálogos y demás, y bueno, conociendo la propuesta y lo que están haciendo, me gustaría saber con qué poetas o qué tipo de poesía influyeron o resultaron troncales en sus obras y también saber con qué autores les parece que sí entra en diálogo a ambas propuestas. Eh,
¿Gabriel o yo? Si les ¿Querés parece, empezar vos, Pablo? mantenemos el como quieran. Bueno. em, que empiece Pablo, que tiene a lo mejor más fresca la respuesta. Bueno, gracias, Javi. Eh, yo pienso que hay lecturas de formación, y voy a saber cómo es, que nos marcaron para siempre. Justamente esas primeras lecturas cuando dijimos sí, o por lo menos en mi caso sí, voy a leer poesía, voy a hacer poesía a mis 15, 16, 17, 18 años. En ese momento había autores que daban vueltas por ahí, con los que charlaba con alguna gente que escribía también, y no me privé de leer, por supuesto, ni a Neruda, ni a Lorca, García Lorca, ni a Miguel Hernández, cierta orientación, cierto, eh, si se quiere, hacia la izquierda, y con una poesía o comprometida con la militancia, o que era afín a ella, aunque no directamente militante, porque no se puede decir que García Lorca tenga poesía exactamente enraizada en eso. Pero bueno, era mucha lectura, y bueno, también Hellman, este, Benedetti en su momento pasé por Benedetti también obviamente. Pero esas lecturas que impactaban, bueno, Pizarnik también, Girondo, bueno, mucha gente, Borges también en su momento, pero yo creo que lo que más marca son las lecturas que uno ha hecho con mucho amor, con mucha pasión. Aun cuando no entendiera nada, aun cuando después con el paso de los años uno los revisita, y no es que se desilusione, pero se los toma, empieza a tomar con otros matices, un poco más sutilmente, se entera de más cosas del contexto, etcétera. Yo después me metí a la carrera de letras modernas y le di mucha bola a las materias y en general yo como lector le doy mucha bola a los libros que han sido escritos originalmente en español para la poesía. En ese sentido no tengo tanta lectura de traducciones. Cada vez más me disgustaron las traducciones. En un momento dije, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, me puse a aprender de idiomas, primero uno, después otro, y me pongo a leer lentamente. Pero ya un poco más viejo, así que no, en ese sentido, sin el impacto que significaba esa lectura de García Lorca, por ejemplo, por las arboledas del Tamarit, han venido los perros de plomo a esperar que se caigan mis ramos, a esperar que se quiebren ellos solos. Eso era la magia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay un primer momento conformador donde están los grandes impactos de la poesía. Y después, bueno, yo ya casi tengo 50 años, hay muchos menos momentos en que vuele por un libro de poemas y que en ese sentido me influya hondamente. Yo creo que las influencias son, en ese sentido, para cerrar, las influencias de las primeras lecturas y después todo lo que uno va viendo que es un poco más enfriado, un poco más distante, un poco más evaluador. No sé si esto responde a la pregunta. Sí, Pablo, genial. Sí, 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 sí. La- Bien, no, me pareció que por ahí Pablo podía hablar primero porque se me hizo como se me cruzaron autores, experiencias y no quería ir hacia lo anecdotario. Eh, Coincido plenamente con Pablo, creo que me hizo un buen pie, por lo menos para lo que me evocó a mí, que creo que es algo de un impacto. Me hizo pensar en que en los inicios para mí no existía la poesía, mucho menos en mi colegio secundario, casi que yo debo haber tenido un año de literatura nomás, algo muy escaso. Eh,
Y en una de esas me encuentro con las canciones y me empiezo a interesar por letras de canciones. Y, por ejemplo, veía ciertas estructuras en Silvio Rodríguez y yo pensaba que la cosa iba por ahí, hasta que a la salida de la secundaria me cruzo con un loco lindo, que se va a meter, venía del sur de Córdoba, cerquita de donde estoy ahora yo en La Bulaye, venía de Serrano, y venía hablando, se iba a meter en el Conservatorio de Música, y venía hablando enfáticamente de Roberto Juarros. Yo no sabía ni quién era, y me regala no me regala, me presta una obra completa. Y algo pasó ahí, algo pasó. Y tan decisivo fue eso, que a partir de ahí yo creo que no puedo parar de leer poesía, más allá de que no le escribía ni nada. Termino mi tesis universitaria con una tesis sobre Juarros, ¿no? O sea, mi licenciatura eh, es una articulación entre leer psicoanálisis con los poemas de Juarros. Porque los poemas de Juarros me sirvieron para creer que entendía Lacan. Eso no quiere decir que lo haya entendido, pero por lo menos a tal punto me sirvió Juarros. Bueno, después pasó mucho tiempo y me di cuenta, la ficción que me comí, sin embargo me sirvió para recibirme. O sea que alguna aplicabilidad había en eso. Pero con el tiempo empiezo a meterme yo y empiezo, como me había aprendido inevitablemente debido al trabajo de tesis, algunos poemas de memoria, empiezo a sentir la música y los poemas de memoria. Y entonces cuando me tropezaba en la memoria, veía que cruzaba un verso de Juarros de un poema vertical con otro verso de otro poema vertical. Entonces decía, pará, pero esto estoy diciendo algo en un cruce que no tenía que ver, y ahí descubro la potencia de una enunciación, ¿no? Y descubro una música también. Yo empecé a jugar. Ahí después me fui bastante con Joaquín Giannuzzi, Juan Gelman. Jodo mucho con Hellman, o sea, me gusta porque le choreo muchas frases a Hellman y las entremezclo. Eh, me hago el familiar, ¿no? Me hago como los meto, los adopto, me hago esos juegos. Y eso después lo descubrí que lo hacía Leónidas Lamborghini. eh, y bueno, y ahí estoy nombrando un par. Después me encuentro con Daniel Freydenberg, que la poesía de Daniel Freydenberg no me deja de impactar cada cosa que saca. Yo digo, ¿cómo hace? No me decepciona ni una sola vez. Eh, y ahí, en algún momento puede ser que Lucas haya preguntado sobre si uno siente que hay un diálogo con algunos autores. Yo siento que sí. Yo siento que, o me invento que sí, y me sirve. Yo creo que me parece que la escritura de uno formula un lector y no es al revés. No es que uno piense en un lector para escribir, sino que lo que uno escribe va configurando una hipótesis del lector que puede que sea del pasado o del futuro o extemporáneo, digamos, no necesariamente contemporáneo, y uno se sorprende muchísimo cuando puede encarnar un contemporáneo porque uno se siente un fantasma. Y bueno, y hay estos autores, de hecho, a Pablo Seguí lo leo siempre, o sea, también me gustó el gesto solidario de que el poema, por ejemplo, de Pablo sean con esa métrica, y sin embargo siguen siendo muy cálidos, o sea, parece una cosa que es de otro tiempo, y sin embargo es absolutamente actual. Entonces me parece un procedimiento riquísimo, que sí, yo creo que se inventa un artefacto o el lenguaje permite ese invento, según cómo se la pueda ir jugando cada uno, en donde te crea por momento un lector, digamos, un lector desconocido. Y empieza a pasar algo, ¿no? O empieza a creer que uno puede dialogar con
o agarro un verso de Alberto Cisneros y, y empiezo a escribir una serie a partir de ese verso. Y entonces digo, bueno, en un momento yo me siento Alberto Cisneros, para pesar de Alberto Cisneros, pero yo digo que un poco el juego se puede prestar a eso, se puede prestar, es medio teatral por ahí también, ¿no? Y esas posibilidades no están en todos los autores, pero me da esa impresión, ¿no? Para decir los nombres, o sea, verdaderamente, y no lo digo porque están acá, con Alberto y Pablo son autores que yo tuve la suerte de ser lector, Daniel Freidenberg, de los contemporáneos, algunos poemas, pero no tuve la oportunidad de tener libros de Lucas también, que me impactaron muchísimo, cosas que ha compartido Daniel, de Lucas Peralta, que ha compartido Daniel en esos posteos que son, te mueven todas las piezas de la cabeza. Diego Brando, para decirlo contemporáneo, y bueno, y yo creo que también empecé por Juan Ross, seguí por Hellman, Mario Montalbetti, para decir algo de que no sea argentino. Por ahí, son los que se me vienen a la memoria ahora. Bueno, termino, leo el último poema. Bárbaro. Ángel Vicente, por ejemplo, 1981, 3 años, al fondo de la calle 25 veo una vaca. 36 años más tarde, bajo la luz neón de un cartel naranja, en un extenso playón vacío se cruza con la misma vaca. No sabe que es la misma vaca. No sabe que puede, acaso él, ser la mismísima vaca. Yo lo sé. 12 años más tarde, en un viaje a Tacuarembó, Uruguay, desde una Chevrolet gris, Ángel Vicente ve pasar a las 5 de la madrugada 327 vacas. Ángel Vicente ha sentido, acaso por primera vez, algo real. Ha sentido por primera vez toda su vida de una sola vez. No sabe Ángel Vicente a sí mismo que ahí, de 327 maneras, ha vuelto a tener 3 años. Yo lo sé. Todo entonces se funda de esta particular manera. Ahora yo estoy mirándolo. Mi función era haberme puesto aquí y mirarlo. Él no sabe que ya es demasiado tarde, que lo hemos perdido todo. El mundo pondrá en un breve rato sobre mi boca su verdadero nombre. Todos pasaremos ahora por la calle 25, al fondo, y miraremos con los ojos de Ángel. Ahí. Nadie sabe esto. Son las 5 de la madrugada y es al mismo tiempo ese atardecer que pasó en Tacuarembó. Nadie tiene por qué saber estas cosas. Yo apenas si escribo. Ángel Vicente olvidará que es Ángel Vicente, como todos olvidaremos a Ángel Vicente alguna vez. Yo no. Gracias, Gabriel. Pablo. Sí, de la parte pública y de la parte privada, que señalaba hace un rato, voy a leer una que es algo intermedio, porque de alguna manera tiene algo de arte poética, de arte poética. En todo caso lo leo y se verá. Se llama De otro modo. He tornado a la patria del violín, de otro modo, pero mejor. Disfruto pleno de consagrarme al arte de escribir versos con que encontrarme conmigo mismo. Tuve que prescindir del lodo, la camorra mental que asfixiaba dañino mis horas de lectura, disciplina y amor por los libros que cada jornada, grato ardor, alimenta las letras que trazo, peregrino, ya con callado propio. La meta es persistir, caracolito de Isa, metódico en el diario,
sendero que hacia el Fuji conduce. Soy canario que en su jaula optativa canta sin presumir. Gracias, Pablo. Alberto. Sí, gracias Lucas. Antes que nada, esta simetría de estos dos poetas en estos versos con idénticos remates que quisiera llamar la atención para el eventual lector. Dice Pablo Seguí en primera despedida, pero es en vano querer aún oírte. Me pasaste Camus, sus ensayos, la arena, la indiferente arena, te olvidará, yo no. Digo Camus porque debe ser Camus, no sé cómo. Y quisiera leer unas líneas del prólogo de Daniel Freidenberg, que creo que de alguna manera logra dar la tónica para los tres libros, porque los tres libros están en esa búsqueda incesante respecto del lenguaje, pero también en esa plasticidad que es una forma, una manera, una posibilidad también para tratar de decirlo, ¿no? Freidenberg dice, no tomar nada en serio, ¿está claro? Leer es pensar, dejar que corra imprevisible y escurridizo el pensamiento, y pensar es jugar. Es que en el trasfondo de todo ese juego disparatado y liviano, no deja de estar siempre preguntándose, Pantoja en este caso, ¿no? ¿Qué diablos es, lo que existe? ¿Y cómo podemos pensarlo? ¿Y cómo carajo escribir sobre eso si es que fuera posible escribir sobre algo? Yo creo que ese interrogante que plantea Daniel de alguna manera recorre los tres libros. Y me gustó escuchar que estos remates idénticos de los dos autores los acerquen también en esa evocación, que no era otra cosa que la de Gabriel, como en una evocación a un amigo también en el caso del poema de Pablo. Así que les agradezco que hayan compartido la lectura, siempre es una ganancia para quien escucha cuando en la propia voz de los autores se escuchan los poemas. Así que muy agradecidos y bueno, recomiendo con fervor estos dos libros de Gabriel Pantoja y de Pablo Seguí, lo pueden conseguir en el sitio web de Barnacle, en donde también están enunciadas las librerías en las que están distribuidos. Así que muy amables a ustedes y yo les mando un abrazo desde acá y bueno, entiendo que Lucas va a hacer el cierre protocolar de esta transmisión. Bueno, sumando a tus palabras, Alberto, agradecer a los compañeros, a los poetas que hoy nos acompañaron. Eh, Algún poeta antiguo escribió alguna vez de qué se reía su generación. Es grato saber que poetas que comparten generación, territorio y anhelos están escribiendo como está escribiendo Pablo Seguí ahora, como está escribiendo Gabriel Pantoja ahora, como estás escribiendo vos, Alberto. Es una poesía inagotable que nos ayuda, nos alienta a los amantes de la poesía a seguir en este barullo y a seguir dando pelea en, en la que se viene. En nombre del Centro Cultural de la Cooperación, de nuestra directora Susana Chela, les agradezco nuevamente esta participación. Este es un ciclo terrible, es un ciclo que se lleva adelante hace varios años y que se valora participaciones como las del día de hoy, que las que nos deja son interrogantes y ganas de volver a leer a estos poetas y a seguir pensando con ellos y agradecer también a Barnacle que nos acerca estos títulos y estas producciones tan necesarias. Así que bueno, los agradecimientos del caso y les
seguiremos viendo, ojalá, por el lado de allá. Y me sumo, si te vas en septiembre, me voy con vos y nos vamos para allá. Muchas gracias. Un abrazo, saludos y pronto por Córdoba. Pronto Genial. desembarca propiamente Barnacle por Córdoba. Así que un abrazo para ustedes y nos Un estamos abrazo. viendo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Reunimos. Luego. Gracias, compañero. Gracias, Lucas. Gracias a todos, gracias al Centro Cultural y gracias por la calidez de todos. Así es. Un abrazo. Hasta luego. Thank you.